Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 408 y esta le vamos a traer la reseña de Scott Pilgrim Takes Off, una adaptación del cómic creado por Brian O'Malley y que ya tuvimos una adaptación también en el año 2010 de manos de Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World. Y antes de hablar de ello, no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campana, comentar. Ya saben que estas 4 cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal. Y ahora sí, vamos con la reseña. Scott Pilgrim Takes Off es una reimaginación del famoso cómic escrito por Brian O'Malley. Esta serie, que se ha estrenado recientemente en Netflix, fue escrita y creada por el mismo O'Malley y es básicamente un what if de qué hubiese pasado si ciertas cosas no se daban o se daban diferentes en el mundo de Scott Pilgrim. La serie tiene un formato del estilo anime y las voces de los personajes fueron dadas por los actores y actrices que participaron en la película de Scott Pilgrim vs. The World de Edgar Wright. Y en esta serie vamos a explorar básicamente qué hubiese pasado si es que Scott no terminaba de pelear con los 7 exes de Ramona y en vez de eso desaparecía, y cómo esto afectaba la vida de los demás. Bueno, esta serie para mí ha sido espectacular, ha sido una sorpresa porque yo pensé de que iban a adaptar el cómic en sí, porque yo sé que la adaptación de la película de Edgar Wright no era como que tan fiel al cómic. Acá el mismo Malik al parecer ha tenido que reinventarse y creo que a los estándares que hay últimamente en la sociedad, porque el cómic fue escrito entre 2004 y 2010, obviamente la gente no pensaba igual como lo piensa ahora, ¿no? Ahora quizás en tema de que los hombres son más protagonistas que las mujeres, de que las mujeres no tenían tanta importancia dentro de las historias, dentro de los cómics. Ahora como que hay una equidad en donde los personajes femeninos tienen más importancia ahora dentro de los cómics. Ya no son meramente personajes secundarios o que sirven para desarrollar el personaje principal masculino, ¿no? Esto es lo que ha querido hacer O'Malley ahora, porque si bien sabemos, Scott Pilgrim es un personaje que trata a las mujeres como cualquier cosa, por así decirlo. O sea, yo creo que los que han leído el cómic y por lo menos hasta los que han visto la película de de Edgar Wright, se han dado cuenta de eso, ¿no? Que Scott Pilgrim nunca fue el héroe dentro de la serie, ¿no? Obviamente que como he dicho, en los estándares del cómic que fue escrito hace 20 años puede haber pasado, ¿no? Hemos tenido un montón de cómics parecidos, hasta más machistas, por así decirlo, ¿no? Acá me ha parecido que ha hecho este cambio sin que Scott, el personaje principal, se perjudique de tal manera de que cambie el lore de todo el cómic o de lo que hemos visto, ¿no? Como los personajes de Scott Pilgrim, sino que han seguido siendo iguales, solamente que a ciertos personajes secundarios les han ido agregando más protagonismo, a decir verdad. No tanto cambiándole la personalidad, sino que a la hora de hacer la historia han hecho que estos personajes puedan evolucionar, a diferencia de cómo lo han hecho anteriormente en el cómic o en la película de Edgar Wright, que a decir verdad resulta cierto meta, creo que en este cómic, en relación también con lo que es la película y con lo que se hizo en su momento hace 13 años ya. Ya. Scott Pilgrim Takes Off, como ya dijo Ángel, también es una gran sorpresa para mí, porque yo pensé que iban a calcar, o sea, cuando se anunció el tema de la serie, creo que Edgar Wright lo estaba promoviendo y todo, y pensé que iba a ser como que un calco de lo que fue la película, pero en formato serie, y obviamente en formato animado. Pero es todo lo contrario, es una gran sorpresa, porque lo que hace la serie es irse por un lado completamente diferente, coger el material original, pero nutrirse de él. Es básicamente lo que se hizo en HBO con Watchmen, con la serie de Watchmen, en la cual no está adaptando de pies a cabeza lo que vino a ser la historia de Watchmen, la novela gráfica de Watchmen, sino que coge los personajes de esta serie, bueno, de esta novela, en este caso de Scott Pilgrim, y hace con ellos lo que no se pudo hacer en la película o en el cómic también. Bueno, no en el cómic, pero más o menos tengo una noción de cómo va, y es desarrollar estos personajes secundarios. Los personajes secundarios en la película de Scott Pilgrim vs. The World estaban ahí para servir en avanzar la trama, para ayudar a avanzar a Scott, pero nunca vimos el trasfondo de estos personajes, de por qué los 7 exes malvados hacían lo que hacían y por qué atacaban en este caso a Scott, porque era como que la nueva persona que estaba saliendo con Ramona. En esta serie exploramos más sobre ellos y es bastante interesante porque ver sus motivaciones y lo que los lleva a actuar de esa manera es muy interesante, porque le permite a Ramona reflexionar y ver una perspectiva completamente diferente. Y quiero llegar a esto porque el personaje principal de esta serie no es Scott, es Ramona. En lo que vemos en esta serie es un desarrollo del personaje de Ramona, de cómo ella actuó mal con estas personas, con estos exes, cómo volver a entablar una conversación con ellos le hizo reflexionar sobre varias cosas, mejorar como persona y a la misma vez ayudarlos a ellos a que mejoren también. Y yo sé que muchas personas critican la serie porque no adapta fielmente lo que es el cómic, pero es un poco tonto hacerlo porque es el mismo O'Malley quien está adaptando su material. O sea, él cogió la historia que él tenía, algo que él mismo escribió, e ir más allá, porque básicamente es lo que él está haciendo, es expandir ese universo y darnos lo que pudimos haber visto de estos personajes sin Scott presente, porque Scott aparece en el primer capítulo. O sea, no quiero spoilear tanto la serie porque deberían verla, pero Scott aparece en el primer capítulo, después aparece muchísimo después, y es más que todo la búsqueda de Ramona por Scott.
Claro, es un tanto filosófico esta parte porque vemos ciertos personajes el por qué de verdad odiaban a Ramona. Bueno, no tanto odiaban a Ramona, sino odiaban a Scott y por qué querían tener que volver a estar con Ramona. Porque si bien Ramona era de estas personas que les gustaban ir por su vida así en un rumbo de acuerdo distinto porque se aburría de todo muy rápido, entonces ese era el motivo de por qué quizás ya no quería estar con otra persona, pero, o sea, con una persona en sí, pero acá cogen ese tema y lo profundizan más con la historia de sus ex, pueden crear historias nuevas dentro del mundo de Scott Pilgrim, cosa que no pudimos ver anteriormente. Scott puede ser el personaje principal, pero como personaje en sí dentro de la serie es muy poco profundo, es un personaje que le da igual todo, le gusta a Ramona, que era la chica de sus sueños, y ya está, pero es un objetivo muy vago que puede tener dentro como personaje principal, entonces trataron de profundizar más a Ramona, que en sí tiene mucha más historia, ¿no? Porque ya conocemos que sus ex, el pasado de Ramona se puede sacar provecho ahí. Y obviamente, como tenemos a Ramona como personaje principal, también podemos profundizar la historia de los ex. Y más allá de eso, también la historia es los amigos de Scott, que en su momento también solo servían como para avanzar la historia. Por ejemplo, Knives fue un personaje muy interesante dentro de la película, pero no logramos saber nada sobre ella. Acá podemos ver que tiene un poco más de protagonismo, igual que sus otros amigos como el John Neal, me parece también, personajes dentro de la banda. Y eso es lo que a mí me ha parecido muy interesante. La música quizás no creo que es música nueva que han hecho personalmente para esta serie. O sea, al final logramos escuchar algún cierto tema que ya ha estado dentro de los cómics y dentro de la película, que son de los más conocidos. Pero la música nueva me ha parecido genial porque no rompe el estilo de lo que es dentro del mundo de Scott Pilgrim y este estilo medio noventero, no noventero, creo que milenio, del inicio del milenio, que está de moda en ese tiempo, ¿no? Yo creo que, muy aparte de, claro, del desarrollo de los personajes secundarios, me gusta mucho que le da el tiempo a cada uno de ellos. Quizás Stephen es el único personaje dentro de este mundo que es el jefe, el líder de la banda, que no tiene tanto desarrollo, pero a decir verdad, el resto de personajes sí. O sea, los 7 exes, quizás los gemelos no tanto, pero los otros sí. Claro. Kim me parece un personaje muy interesante en esta serie porque pudimos ver un poco más de cómo es que Scott... porque en la película te dijeron, es como que Scott la dejó de lado o algo pasó, como que le rompió el corazón, cosas así, pero nunca sabemos, o sea, nunca supimos qué pasó exactamente. O creo que sí, pero como que apenitas nomás. Y en la serie podemos explorar más de eso. Lo mismo con John Neal, pudimos ver varias motivaciones de él. En la película, él era un personaje que estaba ahí porque sí, porque era parte de ese grupo de amigos, pero no hacía nada. Y en esta serie podemos explorar a cada uno de ellos. Quizás Scott no tiene mucho desarrollo y hay mucha gente que se va a quejar de eso porque Scott está ahí, porque la serie está adaptando el material de Scott Pilgrim vs. The World. Pero a decir verdad, si uno se pone a pensar en la película, lo peor de la película era Scott. Scott era el peor personaje de la película. Era el principal ya, obviamente. Pero te das cuenta de todas las red flags que tenía Scott en esa película. Y aún así, Edgar Wright logró que uno se interesara por él. Y eso es un gran acierto. O sea, y eso es porque Edgar Wright es un grandísimo director. Pero en esta serie vemos que Scott es como que el problema. Y sacando a Scott de la ecuación, vemos muchas cosas de los otros personajes que no pudimos ver anteriormente. Una cosa que quiero resaltar y no sé por qué no hemos mencionado antes es la animación. La animación me parece espectacular. Sí. Hay estilos de animación que hemos visto a lo largo de los años. Últimamente el estilo de Spider-Man, Into the Spider-Verse, como que el más notorio. Pero quizás se ha dejado un poco de lado el estilo de los animes. Y creo que Scott Pilgrim logra usar muy bien este estilo y adaptarlo al material que está usando. La misma película de Scott Pilgrim tiene cosas de cómics claro, tiene muchas cosas animadas y me parece muy interesante verlo en una versión adaptada de este material al anime. Más allá de eso, creo que las canciones sí a mí me dejó un poco de ver porque me gustaban más las canciones antiguas de la película, pero no es como que no son malas, solo que yo tenía esa preferencia por las canciones de la película. Y creo que mi único puntito malo que le podría encontrar, ni siquiera es malo entre super comillas, es que la comedia es buena, pero no me gustó tanto como la de la película. Bueno, a mí sí la comedia me resultó muy divertida. Habían partes que ya tenía que parar un poco, o sea, darle pausa porque me reía tanto que ya no podía seguir muy bien la trama. Y eso es lo que a mí me encantó dentro de la serie porque tenemos partes muy cómicas dentro de la película y yo supongo que son originales de Edgar Wright, ¿no? Yo creo que acá han sabido manejarlas bien porque hay partes después de la comedia que se ponen muy filosóficas, muy emocionales. Entonces, esta serie combina, mejor dicho, bien esos dos aspectos de la serie, ¿no? La adolescencia de estas personas, su vida, los problemas que han tenido y que poco a poco han tratado de solucionarlos con la comedia, ¿no? Porque al final de cuentas, Scott Pilgrim es como un coming of age, ¿no? A decir verdad, ¿no? Es un coming of age, sí. Bueno, es un coming of age. Y bueno, también es muy divertido porque también hay peleas como si fuese un videojuego, ¿no? Yo creo que claro, Brian O'Malley trató de enfocarse, o sea, no trató de dejar eso de lado porque Scott Pilgrim es como que un videojuego donde poco a poco, o sea, vas avanzando de nivel con cada exnovio, o sea, Scott
pelea, avance de nivel, avance de nivel, avance de nivel, avance de nivel. Acá han tratado de cambiar ese enfoque, pero está ahí de todas formas, ¿no? Pero ya no es lo esencial dentro de esta adaptación, que son las peleas, ¿no? Sí, porque creo que en la película, y estamos hablando mucho de la película porque es muy difícil no usar la comparación con eso, pero en la película se enfocaron mucho también en el tema de las peleas, y aquí no tanto, o sea, aquí está, aunque aquí cuando lo muestran es divertido porque te ponen tal persona versus tal persona, y tiene toda la pinta de videojuego, cosa que ya hemos visto en la película también, pero aquí se enfoca mucho en el tema filosófico, como tú dijiste, de cómo estas personas se vieron afectadas por las decisiones de otras personas, especialmente de Ramona, cómo esto les marcó la vida de cada uno de los exes, y a partir de ahí adaptaron una personalidad que los define y la que hemos visto en este material como en las otras adaptaciones. Más allá de eso, hay varios chistes o varias referencias que me gustaron mucho, como el tema de, o sea, toman muy en serio que están en Canadá y hay muchas referencias a material canadiense, que aparezca un cameo de Edgar Wright en la serie, y dos actores fetiches de Edgar Wright también aparecen en actores de voz en la serie con un cameo. Son cosas que a mí me agradaron mucho porque la serie sabe que está adaptando un material que es una película de culto. O sea, está adaptando el cómic, obviamente, pero mucha gente no ha leído el cómic y está más tirándolo por el tema de la película. La película es una película de culto, una película que mucha gente ama, mucha gente la adora, la tiene en un podio súper alto, porque es una película que la gente vio en una época donde, o sea, es como que hubieron muchas películas de coming of age cómicas en esa época, como Superbad, creo que salió unos años antes que Scott Pilgrim. No, Superbad fue en el 2006. Ya, pues son unos años antes, 4 años antes. Ya 4 años antes son 4 años. Pues. Ya, pero Michael Cera era como que este icono de los coming of age. Salía en Superbad, salió en Juno, salió en Scott Pilgrim. Entonces, mucha gente le tiene mucho aprecio a esta película también por el tema de Michael Cera, que es como que este icono de los coming of age, ese tipo de películas. Y siento que mucha gente va a tener un poco de recelo, va a estar un poco dubitativa de la serie cuando se entere. Igual que nosotros, que no es una adaptación fiel al material que ya hemos visto antes, sino que se va por otro lado. Yo quiero decir que mucha gente también se va a quejar porque la gente va a decir que es una serie progre. Y es un poco tonto porque ya hemos visto en Scott Pilgrim que te da indicios de ese tipo de material que era algo así también. Solo que ahora, como es más liberal todo, como tú dijiste, es una época diferente, son más de 10 años desde que se creó el cómic. Entonces, la visión del mundo es diferente y aquí se han tomado más libertades con ese lado, de ese aspecto. Mucha gente se va a quejar, a mí me parece tonto porque eso ayuda mucho a la comedia, especialmente con el personaje de Wallace. Me parece uno de los mejores personajes de la serie y en la película ya lo era, pero aquí creo que mucho más. Pero bueno, podríamos ir hablando de Scott Pilgrim porque es una serie muy interesante, pero de todas formas tenemos que terminar el video, así que vamos directamente con el puntaje. ¿Cuánto le das tú a Scott Pilgrim Takes Off? Yo le doy un 10, es mi serie favorita del año sin discusión alguna, y eso que estoy contando animes, series, lo que sea, ¿no? Es espectacular. Tienen que verla. Solo son 8 episodios de... Bueno, como cualquier anime, si le quitas ending, openings, recap y todo, te quedan 20 minutos. O sea, menos que una película del Señor de los Anillos. Yo estoy en dudas. También empecé a darle 10. No sé si llego al punto de darle un 10. A mí me encantó Scott Pilgrim Takes Off. No sé si llego al punto de darle 10. Creo que por mi única duda... O sea, ciertas cositas, el tema de la comedia me hubiese gustado un poco más. Creo que me hace un poco bajarle a 9. Pero de todas formas me parece una serie increíble. Siento que la serie vale la pena mucho verla. Y es mejor que la película. O sea, definitivamente a mí me parece un poco mejor que la película. Por el tema que explora, porque la película es como que muy tirada a la comedia. Eso también, pero es más drama, si se puede decir así también. Así que me voy a quedar con un 9. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente video de editación 1408. Chao, chao.